Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente no canal do Programa Interdisciplinar de Estudos Latino-Americanos, hoje dando início ao 5º Encontro Latino-Americano, um evento anual do programa. Ano passado, infelizmente, não o fizemos devido à pandemia, mas esse ano retomamos nesse formato digital, virtual, para que a gente pudesse dar continuidade aos trabalhos do programa. Esse encontro é um momento muito importante de diálogo entre os pesquisadores e as pesquisadoras do próprio programa, com convidados e convidadas externas ao programa, o que certamente enriquece muito o amadurecimento, a reflexão, a nossa prática de pesquisa e a nossa prática da escrita acadêmica. Então, é um momento de encontro entre docentes e discentes do programa e externos ao programa, para que a gente melhore, para que a gente qualifique, amadureça os nossos processos. E a pergunta que é a pergunta que sempre nos mobiliza sobre os estudos latino-americanos neste contexto interdisciplinar. Bom, então, com esse propósito de fortalecer a interlocução entre os docentes do programa, entre pesquisadores externos e entre nossos discentes, mestrandos das linhas de pesquisa, damos início com muita alegria, contando com uma conferência de abertura da professora doutora Maria Luz Mejias. Então, eu vou apresentá-la brevemente e já passo a palavra para que ela nos traga a sua conferência. María Luz Mejías es licenciada en Educación, máster en Pensamiento Filosófico Latinoamericano y doctora en Ciencias Filosóficas. Sus áreas de investigación: trabajo social intercultural, proyecto culminado con la Universidad Católica de Eichstätt, Bavaria, y sus temas son interculturalidad, filosofía latinoamericana, ética, filosofía de la educación y antropología filosófica. Es autora de trabajos y artículos publicados en Cuba, Alemania, Estados Unidos, Brasil, entre otros. Se ha desempeñado como profesora de filosofía en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Santa Clara, Cuba, y en los últimos 4 años es profesora de filosofía en nuestra institución en UNILA. Hoje, nossa convidada vai nos trazer a seguinte conferência: La impronta de la interculturalidad en la filosofía y el pensamiento latinoamericano. Bienvenida, profesora María Luz Mejías. Es una alegría poder contar con su colaboración en este evento. Ahora te paso la palabra. Buenas tardes para ti, Diana, y para todos los alumnos y colegas que nos están asistiendo, nos están viendo. Agradezco infinitamente, ya creo que en mis últimos días en UNILA, la oportunidad de participar en este encuentro y prácticamente con un tema recurrente dentro de la teoría filosófica, dentro del pensamiento en todas sus expresiones y dentro de la investigación también latinoamericana, que es el tema de la interculturalidad. La interculturalidad ha sido un desafío para el pensamiento y la filosofía latinoamericana, como muchas otras corrientes de pensamiento que han estado tratando el tema de la búsqueda de la originalidad y la autenticidad del pensamiento latinoamericano. Dentro de todo el espectro de cuestiones teóricas novedosas que a través de la historia ha venido desarrollando el pensamiento latinoamericano, el tema de la cultura siempre ha sido un tema recurrente, un tema muy importante, permanente diría yo, hasta el punto de que nosotros encontramos el tema, por ejemplo, de la identidad cultural, muy debatido en América Latina más que en otro continente, sobre todo la disputa acerca de cómo llegar a la identidad cultural. La búsqueda de la identidad cultural es un tema que quizás no lo veamos discutido, polemizado, trabajado
con tanta fuerza en otras latitudes del mundo como en América Latina desde la misma llegada de los conquistadores a nuestras tierras. Entonces yo creo que dentro de todas las posibilidades teóricas que tenemos para hablar de este tema, yo me he dedicado a sintetizar algunas cuestiones que son importantes desde el punto de vista de poder problematizar y pensar acerca de las consecuencias que ha traído para el pensamiento y para la filosofía latinoamericana la emergencia de la filosofía intercultural. Y yo pienso que la interculturalidad no ha venido a desarrollarse, a plantearse como una tendencia de pensamiento, como una filosofía ajena a otras corrientes de pensamiento que también le son consustanciales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la teoría de la decolonialidad, a la teoría acerca de la propia filosofía de la liberación, la propia teología de la liberación. Es decir, que cada vez que nos encontramos frente a una propuesta teórica en América Latina, vemos las disímiles conexiones que tienen estos temas. Y yo creo que tiene que ver, esa interconexión está dada principalmente porque el pensamiento y la filosofía en América Latina tienen singularidades propias que no las encontramos, por ejemplo, en otros lugares del mundo. La filosofía y el pensamiento, por ejemplo, tienen una direccionalidad política, asumen el tema de la cultura, de la pluralidad de las culturas, de la liberación y de emancipación mental como ejes reflexivos. Entonces, esos ejes reflexivos hacen que estas disciplinas, estas tendencias de pensamiento, como querramos llamarle, tengan una interconexión. A veces estamos hablando de interculturalidad y estamos a veces tocando terrenos teóricos de la teoría de la decolonialidad, porque hay ejes comunes, que es el enfrentamiento o la forma en que nos estamos enfrentando al eurocentrismo y las propuestas singulares que estamos haciendo. Entonces, por eso yo creo que es un reto la emergencia de la interculturalidad, como de otras tendencias de pensamiento, en el pensamiento latinoamericano. En este caso, considero que la interculturalidad constituye una perspectiva programática hoy en América Latina que potencia la promoción del diálogo abierto y la dignificación cognitiva de todas las tradiciones culturales de la humanidad. En este sentido, la interculturalidad tiene una misión muy profunda, ¿no? En el momento, en el presente contextual en que nos estamos moviendo en América Latina. Y sobre todas las cosas, la interculturalidad nos viene a situar una emergencia que está relacionada con la necesidad de transformar la filosofía, como llamara Forné Betancourt en uno de sus discursos, incluso un libro muy importante que tiene transformación intercultural de la filosofía. Y esta transformación de la filosofía y de muchas expresiones de pensamiento incluye también la toma de conciencia de las consecuencias epistemológicas que se desprenden de ese proceso inconcluso de colonización occidental en que estamos sumidos. Porque la interculturalidad no se plantea hoy en día en un plano abstracto. No se está proclamando la interculturalidad en un plano abstracto que va a obviar toda la memoria histórica latinoamericana, sino que brota precisamente de la memoria de esas culturas históricamente irreconocidas, de esas culturas desfasadas, de esas culturas ignoradas, y yo también digo obviadas y no tenidas en cuenta en el proceso de civilización y emancipación latinoamericana. Y sobre todas las cosas, para precisamente poner esas culturas desfasadas en el tapete fundamental, en el ojo fundamental de reflexión y potenciar el interés del estudio hacia esas culturas. Precisamente en eso radica ese llamado giro o transformación del movimiento intercultural, de la filosofía intercultural, en poner énfasis en
no ya la búsqueda o no, o el reconocimiento no de la identidad cultural, sino en el estudio de todo lo olvidado, de todo lo anquilosado en cuanto a la memoria histórica latinoamericana. Y yo pienso que es importante destacar estas cuestiones porque este movimiento no solo proclama la incorporación del conocimiento histórico, filosófico, epistemológico, de lo que históricamente hemos conocido como filosofía en América Latina, sino que también este movimiento conlleva al diálogo entre estas culturas para que la filosofía y el pensamiento latinoamericano puedan redefinirse y renombrarse en el contexto de la tradición cultural latinoamericana. Es decir, que no es solamente conocer lo que nos ha antecedido, sino promover un diálogo entre esas culturas diversas. Es importante también tener en consideración que la inculturalidad apuesta por un proceso de intercambio que dé lugar a convergencias de experiencias filosóficas de diferentes procedencias, pero que se reconozcan como referencias legítimas para nombrar la filosofía y el pensamiento latinoamericano. En primer lugar, hay una exigencia en este pensamiento de exigir, de promover y de realizar un diálogo filosófico intercultural como superación de aquellos prejuicios que aún se mantienen frente a otras formas de pensamiento y conocimiento que supuestamente no son tan racionales porque, por ejemplo, son mitológicas, porque son religiosas, excluyéndolas propiamente de la filosofía. Yo diría que este es un problema histórico en América Latina que tiene que ver en primer lugar, con el reconocimiento histórico de que si existe o no filosofía latinoamericana y si a la hora de historiar las ideas filosóficas en América Latina debemos partir del momento de la llegada de Occidente o si tenemos que ir más allá, más atrás, es decir, reconocer todo ese pensamiento y esa racionalidad prefilosófica que existen en las culturas originarias latinoamericanas, la náhuatl, la cuna, la guaraní, la inca, la azteca, por citar algunas de ellas. Entonces, esto es un problema que tiene que ver también con los problemas históricos de si existe o no una filosofía latinoamericana, como problematizaba Augusto Salazar Bondy, si existe o ha existido, cómo debe ser. Entonces, prácticamente, por eso la interculturalidad va acentuando la emergencia de la filosofía para el desarrollo de la filosofía latinoamericana. Yo pienso que con la influencia de la filosofía intercultural, la filosofía en América Latina y así todo el pensamiento se proyecta hacia una temática fundamental que es la diversidad cultural de su contexto, que esto es un problema que nos ha costado mucho trabajo reconocer que somos un contexto diverso, plural y culturalmente, y tiene también ante sí el desafío de comenzar a hablar de la pluralidad del contexto en la cual se desarrolla. Este fenómeno tiene todo un riquísimo antecedente histórico y teórico en América Latina, ¿no? Desde aquellas tesis de que la filosofía comienza con el mal llamado descubrimiento en 1492, con la llegada del europeo, y con esas tesis de que la filosofía que se ha desarrollado en nuestras tierras ha sido un eco, un trasplante mimético del europeo hacia nuestras tierras. Realmente la historia de la filosofía y del pensamiento latinoamericano y su percepción y consecución historiográfica reproduce en un primer momento, y esto hay que aclararlo históricamente para comprender después todo lo que sucede en materia historiográfica, en un primer momento esa filosofía y esa perspectiva historiográfica reproduce las mismas etapas que la filosofía europea. Es decir, cuando se produce el descubrimiento, hay una primera etapa de la filosofía en América Latina, que es la filosofía escolástica. Después, perspectivamente, si nosotros utilizamos varias fuentes, veremos que hay una filosofía de la Ilustración, hay una filosofía positivista, hay una etapa de convergencia de varias filosofías,
está el positivismo, el neopositivismo, el marxismo, es decir, que hemos tratado de elaborar una perspectiva historiográfica muy similar históricamente a la de Occidente, ¿no? Y prácticamente en una primera etapa hay una desvinculación de las tradiciones de las culturas originarias, es decir, que si nosotros revisamos, como decía anteriormente, alguna perspectiva, no hay un reflejo de culturas como la náhuatl, la maya, la cuna, la guaraní, y precisamente la filosofía que nace una vez llegado el conquistador, nace, y valga la redundancia, en controversia con estas culturas, porque en la concepción eurocéntrica de dicha cultura no habían logrado el paso hacia la racionalidad, hacia la sistematización epistemológica que exigía la filosofía. Y por lo tanto, en el sentido estricto, es decir, no habían transitado para el paso del mito al logos, y por lo tanto no debían ser consideradas como cultura con presencia de la filosofía. Entonces, la historia del desarrollo de esa filosofía latinoamericana es, por consiguiente, la historia de la negación de esa pluralidad y la historia de la desvalorización cognitiva de las tradiciones indígenas de América Latina. Esa historia trágica, violenta, o yo diría también de violencia epistemológica, no solo ha sido de violencia epistemológica, pero en este caso sí hay una violencia epistemológica que comienza a cambiar un poco en la segunda mitad del siglo XIX, debido a diferentes acontecimientos de alta significación para la reorientación de la vida cultural y que tienen que ver precisamente con, por ejemplo, el amplio movimiento indigenista que reclama la filosofía, sobre todo un movimiento de justicia social que aboga por el reconocimiento cultural de los pueblos, de los pueblos indígenas, por su autodeterminación. Y por otro lado, el movimiento que proclama la reivindicación de un programa para elaborar una filosofía que respondiera a la coyuntura de los verdaderos desafíos concretos que venían confrontándose en las sociedades latinoamericanas. Esta segunda mitad del siglo XIX es una etapa muy importante, porque unido a esos movimientos indigenistas que reclaman justicia, que reclaman la tierra, que reclaman reconocimiento en el movimiento civilizador latinoamericano. Recordemos al argentino Augusto Sarmiento, donde decía que precisamente el indígena era un elemento que entorpecía el proceso de civilización latinoamericana. Y a raíz de este problema comienzan a vislumbrarse varios movimientos que reconozcan que el indio, el indígena, es un ente activo también en la civilización latinoamericana. Y uno de los pensadores que más revitaliza este problema es el peruano José Carlos Mariátegui, en los inicios del siglo XX. Pero también en esta segunda mitad del siglo XIX comienza el movimiento que cuestiona la existencia de la filosofía latinoamericana. Y hay una polémica muy importante que se adentra en los inicios del siglo XX entre el peruano Augusto Salazar Bondy con su obra ¿Existe una filosofía latinoamericana? Bondy plantea, no existe en estos momentos, no existe, pero podemos lograrla. Y para Bondy hay un impedimento desde su concepción, claro, entendible en los momentos históricos en que Bondy la está desarrollando, pero no entendible a los ojos de nuestros tiempos. El problema del subdesarrollo era una limitación que nos impedía filosofar y pensar. Y a esa posición de Bondy se le opone una posición muy importante de una figura muy importante que incluso legó mucho porque vivió mucho, vivió más de 90 años, que es el mexicano Leopoldo Sea. Leopoldo Sea prácticamente le responde a esta polémica, que fue una polémica fundacional. Yo diría que es una polémica que comienza
a profesionalizar la filosofía en América Latina. Hay obras importantes donde Leopoldo Sea responde a esta pregunta, ¿no? De Bondi. América en la historia, la filosofía latinoamericana como filosofía sin más, ¿no? Donde él plantea prácticamente que precisamente esa condición de subdesarrollo, esa deformación estructural de nuestras sociedades, es el pivote fundamental para poder filosofar, para hacer conciencia de nuestras exigencias contextuales, para poder pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestros problemas culturales, históricos, políticos, económicos, y poder lograr una filosofía auténtica que se haga cada vez más auténtica en la medida que logre irrumpir en la universalidad. Y que sea auténtica no porque plasme o desarrolle cuestiones nuevas desde el punto de vista teórico, sino en primer lugar porque pueda convertirse en una filosofía universal que pueda también plantear problemas consustanciales a otras partes del mundo, y porque también sea una filosofía práctica, o lo que llamamos hoy una filosofía de la praxis, una filosofía que piense o que elabore, mejor dicho, un pensamiento, un poco que, parafraseando a Sócrates, un pensamiento que sea parido, ¿no? Que sea hijo de su momento histórico. Es lo que más o menos nos decía Sea. El pensamiento debe ser hijo del momento histórico. El pensamiento tiene que reflejar los problemas contextuales del contexto histórico. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy la filosofía intercultural? Está hablando de contextualizar la filosofía, situarla en su tiempo para que las propuestas y los enunciados teóricos puedan ser enunciados de su tiempo. Por eso este movimiento de finales e inicios del siglo XX, en función de la autenticidad, de la originalidad de la filosofía y de la cultura, tiene un peso fundamental en los debates actuales. La tradición filosófica latinoamericana comenzó a diferenciarse sustancialmente de la herencia europea, ya entrando a colación con el tema de la originalidad, de la identidad, de la liberación de la filosofía, ya comprometiéndose y desprendiéndose también del eco del mimetismo y de ese reflejo tácito y mecánico de la filosofía europea. Y sobre todas las cosas, yo apuntaría que ya durante la década del 70 y del 80 del siglo XX puede observarse y hablarse de esta diferenciación sustancial entre el pensamiento y la filosofía latinoamericana con respecto a la filosofía europea. Al tomar conciencia de su contexto, esta filosofía comienza a erigirse como una reflexión contextual y descubre que la filosofía europea piensa desde otra condición, la condición de centro del mundo construida por el colonialismo. A pesar de estos intentos, a pesar de los intentos de contextualización, de contextualizarse, y claro, yo no quiero hacer muy amplia esta explicación histórica, pero la época del 70, la década del 70 y el 80 es una época de grandes acontecimientos históricos en América Latina. Desde el punto de vista económico, ya desde los años 60 venía desarrollándose la teoría de la dependencia, la propia teología de la liberación, el triunfo de la Revolución Cubana comenzando el 59, la influencia que tuvo la Revolución Cubana en otros movimientos de liberación, pero también la influencia de la Revolución Cubana en la revitalización de las ciencias sociales en América Latina, que habían tenido una etapa de dogmatismo, sobre todo los partidos comunistas, otros partidos que no eran comunistas, que habían estado muy influenciados por el dogmatismo estalinista y prácticamente no solo los comunistas, la izquierda latinoamericana. Entonces un poco que después
a partir del 59 y del 60 hay un despertar hacia la reivindicación de exigencia de problemas que estaban dentro del espectro y del tema de acción de la filosofía latinoamericana. Desde el punto de vista cultural, incluso encontramos que culturalmente y filosóficamente, porque SEA lo trata, habían comenzado a desarrollarse algunas problemáticas acerca de el desarrollo del mestizaje como un problema histórico en América Latina, y que si bien este problema no resuelve prácticamente toda la explicación de ese mosaico cultural latinoamericano, fue una parte importante del problema. Y digo una parte importante del problema porque hablar del mestizaje no abarca, no agota toda la dimensión de la pluralidad cultural latinoamericana, porque existen otras Américas en América Latina, una América indígena, una América afro, ¿verdad? Es decir, hay una mayor pluralidad en América Latina que la que nombra esta concepción del mestizaje. Y por tanto, para evitar o para entrar en contacto con el diálogo intercultural, hay que entrar en contacto con toda esta diversidad y pluralidad. Por eso es que hay un momento que nos cuesta tanto trabajo entrar teóricamente a tratar el tema de la pluralidad. Incluso yo estudié bastante a Leopoldo Sea, y Sea que fue brillante en toda la génesis de los problemas y los pilares acerca de la filosofía de la liberación y del problema de la cultura latinoamericana. Sea se queda en esta concepción del mestizaje, que no llega a reconocer toda la diversidad de la pluralidad de otras culturas latinoamericanas. Y sobre todas las cosas, yo pienso que una de las limitaciones que ha tenido la filosofía latinoamericana es poder proyectar en sus discursos sobre política, sobre cultura, esa pluralidad y esa diversidad que existe en América Latina. Es aquí donde con mayor fuerza yo pienso que cae el peso de la teoría intercultural en el tratamiento, en el reconocimiento de esa pluralidad de todo el pensamiento latinoamericano. Y sobre todas las cosas porque ya antes de la filosofía intercultural habían otras teorías como las políticas, las luchas de reconocimientos minoritarias por el reconocimiento de la autonomía, de la soberanía de los pueblos indígenas. También hay teorías pedagógicas con sus programas de educación bilingüe. Hay otras alternativas que venían reconociendo y tratando ese problema de la pluralidad de la cultura. Entonces, prácticamente hay un hecho fundamental que comienza también a desarrollarse a fines del siglo XX con gran fuerza y que tiene una impronta también en la filosofía cultural, es la exigencia que nos hacen los pueblos indígenas a partir de su reclamo de irrumpir protagónicamente en la historia y en los procesos latinoamericanos. Yo cuando leo estas cuestiones creo que me remonto al año 1992 a la celebración del 5º centenario del mal llamado, como siempre le digo, mal llamado descubrimiento de América, donde este evento, este acontecimiento nos hizo pensar en el otro, es decir, en el colonizador, y nos hizo pensar en nosotros mismos, ¿no? Y sobre todas las cosas porque en aquel momento vimos el sentir de todos esos pueblos que reclamaron, no solamente la violencia, la forma intempestiva en que el colonizador llegó a nuestras tierras tratando de borrar nuestras tradiciones culturales para imponer las suyas, ¿no? Cuestión que gracias a ese
a esa, una denominación que nosotros comenzamos a utilizar en los estudios latinoamericanos, a esa cultura de la resistencia que tienen los pueblos latinoamericanos, que es una cultura que tiene un profundo basamento ideológico para rechazar lo foráneo. Yo creo que esto es uno de los elementos consustanciales latinoamericanos. Es gracias a esa cultura de la resistencia, los colonizadores no pudieron barrer con nuestras tradiciones, con nuestras memorias históricas, con nuestras memorias culturales. Pero ya desde ese momento, de esa celebración de ese quinto centenario, ya comienza a percibirse la necesidad del giro intercultural para enfocarse hacia el diálogo y el reconocimiento de esa pluralidad. Además de la celebración del quinto centenario, hay otros acontecimientos importantes que también motivan o motivaron a ese giro intercultural, como la rebelión zapatista de Chiapas en el año 1994, suceso que fue el detonador del debate del derecho de los pueblos a su autodeterminación cultural. Fue un suceso muy importante. Y creo que este es el momento en que la filosofía latinoamericana, o su parte más sensible, diría yo, centra sus reflexiones en la tarea de contribuir a una fundamentación ética del reconocimiento de la cultura del otro y comienza a tomar el rumbo hacia la interculturalidad. Después, por ejemplo, hay otros momentos importantes. En 1995 se celebra el primer Congreso de Filosofía Intercultural en México. En el 97 el segundo también en un país latinoamericano, ahora no recuerdo específicamente dónde, y comienza entonces a sistematizarse los estudios y las reuniones de nuestros principales pensadores acerca del pensamiento latinoamericano. Entonces, si nosotros nos fuéramos a preguntar qué significa la impronta o el encuentro del pensamiento y de la cultura latinoamericana con lo intercultural, en primer lugar, situando a la filosofía, no solo como la madre de la ciencia, sino como aquella que está potenciando una fundamentación ética acerca de la necesidad del reconocimiento de los valores culturales latinoamericanos. Tendríamos que decir que la filosofía latinoamericana comienza a superar su fijación con lo europeo y comienza a ver el eurocentrismo como un prejuicio que había frenado la radicalización de su proceso de contextualización. Y como digo, comenzamos, no es que hayamos culminado ni anulado todo ese proceso. Todavía tenemos mucho eurocentrismo en nuestra forma de actuar y de pensar. También esta impronta con lo intercultural, este encuentro significa el desarrollo de una pluralidad, o yo diría el descubrimiento de una pluralidad epistemológica y metodológica que le permite reevaluar sus propias tradiciones, descubriéndose a sí misma como parte de esa pluralidad filosófica del mundo, y le permite además adentrarse en un proceso de transformación intercultural de sí misma, en la que se perfila como una filosofía, como diría Forné Betancourt, polifónica en cuya articulación pueden resonar o pueden converger todas las voces culturales de América Latina. Esta reconciliación, esta transformación de la filosofía intercultural por todas estas, teniendo en cuenta estos acontecimientos que he sintetizado, ¿no?, muy apretadamente desde el punto de vista histórico. Este giro hacia lo intercultural precisamente puede considerarse como una reconciliación entre la filosofía y la diversidad cultural latinoamericana. Yo creo que todavía la filosofía, aunque comenzó a reconciliarse, todavía tiene mucho que hacer. Y cuando digo la filosofía, digo el pensamiento, en función de reconciliarse con el problema de la diversidad cultural latinoamericana. Por tanto, cuando hoy se utiliza el término filosofía latinoamericana, no puede olvidarse todo lo que ha significado la filosofía latinoamericana en sus diferentes contextos,
las exigencias que ha tenido la filosofía latinoamericana en sus diferentes contextos, pero hoy no se puede obviar el movimiento de autocrítica que se produjo en la filosofía frente al estallido de esa diversidad cultural. Es decir, que hoy hablar de filosofía latinoamericana es hablar de pluralidad y de diversidad cultural. Yo diría, bueno, lo dije muchas veces en mis aulas en UNILA, ¿cómo puede una filosofía latinoamericana o cómo pueden nuestros predios académicos, nuestras universidades, seguir proclamando en sus planos de ensino una filosofía completamente europea sin colocar nuestra realidad en el contexto de esos planos de ensino? Y cuando hablamos de filosofía latinoamericana, tenemos que hablar de todo lo peculiar que tenemos, que nos asemejan con Europa, porque no podemos desligarnos totalmente de Europa, pero tenemos, sí, porque tampoco los reduccionismos son muy peligrosos, ¿verdad? Nosotros acabamos ahora de entregar un libro a la editorial de la UNILA, un libro resultado del segundo Congreso de Filosofía Latinoamericana que celebramos ya en noviembre pasado de forma virtual, y prácticamente yo escribí acerca de la decolonialidad y tengo ahí algunos apuntes reflexivos a partir de los estudios que he hecho sobre los peligros del rechazo teórico profundo a Occidente, sin dejar claro cuáles son nuestras perspectivas y nuestras propuestas teóricas y epistemológicas, porque hemos sido formados gracias a esa interconexión con Occidente, pero tenemos que, sin desprendernos totalmente y sin caer en reduccionismos latinoamericanos, tenemos que crear y desarrollar nuestras propuestas epistemológicas que contengan la solución de nuestras problemáticas, ¿verdad? Entonces, América Latina es un mosaico de culturas y en gran medida esa pluralidad tiene que ser parte del pensamiento latinoamericano, de la filosofía y de todas las demás expresiones y disciplinas. Entonces, yo sí creo que esta transmisión, como decía, sin reduccionismos, de esta pluralidad filosófica que está presente en el contexto y dar a conocer en la filosofía, en su enseñanza, el desarrollo filosófico intercultural, los debates pluriculturales. Yo pienso que no es solamente saludable para nosotros como latinoamericanos, sino que es una contribución importante que vamos a hacer a la interculturalidad a nivel universal, ¿no? Para la humanidad. El intercambio cultural, para no quedarse en lo abstracto, debe contextualizarse en los procesos históricos concretos, y que eso pueda ejecutarse y traducirse en función de una filosofía y un pensamiento comprometido con lo social, con lo cultural, con lo político. Por eso pienso que la filosofía intercultural debe ser una cultura también y una filosofía comprometida con las exigencias de nuestro contexto. Nosotros hemos pecado de filosofías y de perspectivas abstractas. Nos hemos quedado en puras proclamaciones, ¿no? Y nos ha faltado la impronta de llegar a la práctica con hechos y soluciones concretas. La realización de las culturas, el diálogo intercultural, habla también de sus derechos a la justicia social, a la autodeterminación económica, política, religiosa. Por lo tanto, el concepto de cultura, con las condiciones reales del poder económico y político, podrá entonces resolver los problemas reales de América Latina. Un concepto de cultura despojado de los problemas reales de América Latina. El problema hoy en América Latina, el problema del poder, es, dentro de la teoría política, un problema crucial, un problema sustancial.
Y asumir la cultura como compromiso de liberación, como compromiso de transformación, nos lleva a crear un pensamiento volcado hacia la praxis, hacia la práctica social. Yo pienso que no hay interculturalidad sin liberación de las alteridades, ni hay tampoco liberación sin el diálogo de las diferencias, porque solo una cultura libre puede comunicar su verdadera identidad y porque la liberación plena de cada cultura requiere el diálogo abierto con las demás. La filosofía intercultural tiene un reto histórico a escala mundial, que es el reto de la recolonización del mundo mediante la exposición de un modelo neoliberal que es incompatible con el proyecto de este mundo plural. Convivir respetando las diferencias y las prácticas solidarias es un reto que tenemos ante sí, que tiene la interculturalidad. Interrumpir el ritmo uniformante de la civilización dominante y mostrar que la interculturalidad es una fuerza de realidad alternativa es un reto que tenemos también los latinoamericanos, los pensadores, los intelectuales, de manera crucial. Yo pienso que no estamos en momentos de pronunciamientos abstractos, sino de pronunciamientos prácticos que nos lleven a compromisos de todo tipo, ¿no? Y creo que nuestro discurso, por muy abstracto que querramos o por muy poco práctico que pueda ser a veces, tiene que contener los elementos que nos están llevando cada día a pensar más sobre nuestras realidades y nuestros proyectos. He sabido que el proyecto civilizador dominante no nos va a resolver el problema cultural de nuestros pueblos. Entonces, todo lo que queda por hacer lo tenemos nosotros en nuestras manos, y transformar el mundo también es parte de las misiones que tenemos los intelectuales desde las aulas y desde las investigaciones. Entonces, creo que voy a cerrar, Diana, para no ser más amplia, no demorar más este preámbulo. Creo que históricamente hay muchas cosas que explicar, pero no tenemos tiempo para explicarlo todo, por eso hice una apretada síntesis de algunas cuestiones. No sé si habré podido satisfacer las demandas del encuentro. Bueno, María Luz, qué maravilla. Claro que sí. Ha sido más que una conferência de apertura, ha sido uma classe magistral. Graças. Eu te agradeço muito. Realmente você fez uma síntese, mas com uma clareza e com uma fluência, e a forma como você contextualizou todo esse processo dentro do âmbito da cultura, que é muito fundamental para o programa. A nossa missão no programa é pensar a sociedade e a cultura na América Latina. Então, foi realmente muito, muito importante. Eu te agradeço muito. Já tivemos uma entrevista com Raul Forné Betancourt, que foi também um momento, para mim, muito importante para o programa, e agora essa tua conferência se soma àquela entrevista, e eu espero de verdade que a gente, com isso, vá amadurecendo no programa, entre as pesquisas realizadas no programa, essa perspectiva, como você disse, de um pensamento autêntico, polifônico, situado, que pode vir pela mão da filosofia intercultural, pode vir desse momento de uma necessidade de descolonização, de uma reflexão e de uma prática com compromisso social. Eu fiquei encantada com a tua fala, gostei muito. Graças. Vou te passar uma pergunta que chegou para nós de um egresso do programa, que hoje é doutorando em filosofia. Então, eu acho que, de alguma forma, você já respondeu a pergunta dele, mas talvez você possa acrescentar um pouco mais. É o nosso egresso, a quem aproveitamos para agradecer pela colaboração, pela interlocução nesse momento,
Giovanni Gonçalves manda a seguinte pergunta. Pede para que você fale um pouquinho sobre como a interculturalidade dialoga com o campo da epistemologia. Ou seja, qual é a marca que a interculturalidade deixa nos estudos epistemológicos, tradicional ou social? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Que yo agradezco, porque yo creo que en su fala, Raúl Forné habló de algo así como las tergiversaciones o los daños que nos hace o nos ha hecho para los latinoamericanos asumir los términos europeos. Yo creo que la epistemología también es un término europeo que nosotros hemos traído, ¿no?, a nuestra reflexión filosófica, científica, metodológica. Y estamos en el punto, y ese es mi criterio, estamos en el punto en que necesitamos buscar perspectivas originales también a nuestras propuestas epistemológicas. Si nosotros seguimos reforzando la idea de que la epistemología es la forma en que construimos el conocimiento, nosotros no podemos seguir con ese eclecticismo de mezclar tendencias epistemológicas para producir conocimiento que no se avienen a nuestras realidades, pero tampoco a nuestras pesquisas, a la forma en que hacemos las pesquisas, a las formas en que estamos impartiendo las aulas, a las formas en que estamos promoviendo las investigaciones. Porque la epistemología tiene que adecuarse, tenemos que buscar métodos y formas de investigación para producir conocimientos que tengan que ver y que le den solución a nuestras realidades. Por lo tanto, ¿cuál es la exigencia que tenemos hoy desde el punto de vista epistemológico? Producir un conocimiento que sea social. Un conocimiento que esté volcado, enfocado hacia la realidad. Cuando un conocimiento es social, cuando resuelve problemas sociales. Por lo tanto, las epistemologías, los métodos y los procedimientos que nosotros utilicemos tienen que ver con esa diversidad cultural. Tenemos que proponer métodos investigativos que si vamos a trabajar con programas de fronteras, por ejemplo, o si vamos a trabajar con cualquier tipo de investigación, filosófica, investigaciones de pensamiento, para investigar corrientes de pensamiento, tenemos que tener presente que no podemos proclamar en nuestras investigaciones métodos que no nos van a servir ni para realizar nuestras investigaciones, ni para después ponerlas en práctica en la vida social. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no solamente UNILA, en otros lugares, ¿no? Incluso Alemania, donde hemos estado en estos proyectos de trabajo social intercultural. ¿Cuáles son los métodos que tenemos que utilizar? Los métodos que nos van a aportar un conocimiento y que nos van a hacer viables nuestras investigaciones. A veces vemos en los marcos teóricos pronunciamientos de métodos, de metodologías que son puramente recepciones de metodologías europeas que tenemos que utilizarla formalmente para fundamentar un proyecto de investigación. Y después, estoy hablando de elementos prácticos, después cuando leemos los trabajos de investigación nos damos cuenta que lo que se escribe no tiene nada que ver con los métodos que se plantean. Si usted va a trabajar culturas originarias, si va a trabajar problemas históricos latinoamericanos, hay todo un conjunto de métodos que son ajustables para estas ciencias y que tienen que ver con nuestras realidades. Nosotros tenemos que buscar los métodos científicos, porque la ciencia necesita de cientificidad y la cientificidad no es alejarse de lo que necesita la realidad donde se investiga. Entonces, ese es el reto que tenemos desde el punto de vista epistemológico, producir conocimientos sociales para nuestras realidades,
que sirvan para poder realizar y viabilizar nuestras investigaciones. Por lo tanto, no podemos buscar una epistemología del sur, como dice Buenaventura de Sousa, no podemos buscar epistemologías propias repitiendo a Europa. Hay que nutrirse de Europa como referente y tratar de adecuar esos métodos a nuestras realidades. De lo contrario, estaremos investigando y escribiendo para ocultar lo que escribimos, porque ese conocimiento no será social ni le será útil a nadie, a la academia, ni a ninguna institución después. No sé si habré respondido bien lo que plantea Giovanni. Creo que sim. Bueno, Maria Luz Mejias, é uma alegria muito grande ter você conosco, e pelo que você disse no início, é o teu encerramento de processo como professora na UNILA. Então, a gente vai guardar esse vídeo no nosso canal com muito carinho. Agradecemos muito pelo tempo que você esteve conosco na UNILA e agradecemos muito por essa classe magistral que nos acaba de impartir. Muito obrigada, Maria Luz Mejias. Obrigada a você y ha sido un placer inmenso. Le mando un abrazo a todos los que están siguiéndonos en este live. Y bueno, a lo mejor algún día nos volvemos a encontrar, podemos coincidir, a lo mejor el programa me necesita y si me necesitan yo puedo voltar a UNILA en cualquier momento, ¿no? Puede ser. Isso já está registrado. Vamos para fazer planos futuros. Mas, de momento, agradecemos muito e esperamos que as pessoas que estão nos acompanhando, que continuem acompanhando o evento, que continua amanhã, até sexta-feira, quarta, quinta e sexta-feira, em todas as mesas pela manhã, de 9 a meio-dia. Muito obrigada. Obrigada. Até breve, então. Até breve. Tchau.